En el nombre glorioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esto es palabra del Señor. Demos tres glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Por favor, tome su asiento. Y este tema que voy a compartir con ustedes esta noche se titula Una vida a la medida. Vamos a hablar acerca de eso. Una vida a la medida. Este texto maravilloso de la palabra que acabamos de considerar, sin duda es pertinente para que pueda ser considerado en un tiempo como en el que estamos viviendo nosotros. El denominado príncipe de los profetas, Isaías, sigue siendo una voz potente y nítida en nuestros tiempos, y no en vano es uno de los 7 libros más importantes de toda la Biblia. La Biblia tiene 66 libros y si usted tuviera que escoger 7 libros de los más importantes, Isaías tiene que ser uno de ellos. Y definitivamente debemos de considerar su mensaje porque tiene implicancias escatológicas, tiene verdaderamente implicancias que, por cierto, trastocan también los pilares de la que hoy nosotros formamos parte y que por la palabra entendemos es la iglesia de Cristo. Definitivamente el profeta debe ser considerado porque además de esto en el Nuevo Testamento, de los 7.959 versículos que tiene el Nuevo Testamento, déjeme decirle, el libro antiguo testamentario más citado es justamente el libro del profeta Isaías. Por lo tanto, es una voz válida para que nosotros podamos verdaderamente indagar en sus líneas acerca de la voluntad, de los propósitos de Dios. Y sin duda es relevante considerar de la misma manera que es uno de los libros más criticados, es uno de los libros más atacados, es uno de los libros más perseguidos por la alta crítica. Nosotros verdaderamente tenemos el testimonio y gracias a Dios por los avances científicos 40 años atrás. En el mundo evangélico verdaderamente cuando se hablaba de ciencia, verdaderamente nuestros hermanos se aterrorizaban, pero con el tiempo nos dimos cuenta verdaderamente que la ciencia, esta disciplina, verdaderamente vino a corroborar lo que la bendita, gloriosa y eterna, infalible palabra de Dios dijo hace más de 1600 años. En la palabra de Dios. Por eso es que nosotros damos gracias a Dios, porque el año 1947, en aquellos rollos que se encontraron en el Mar Muerto, allí estaba la porción verdaderamente de este profeta, de este siervo de Dios, plasmado su mensaje, y allí todos verdaderamente quedaron expectantes a ver verdaderamente el resultado final de aquella investigación que desde la arqueología se estaba llevando a cabo. Y fue sorprendente al darse cuenta que verdaderamente el texto databa de hace más de 120 años antes de Cristo y era el fiel reflejo de lo que hoy tenemos nosotros en nuestras Biblias. Porque Dios hace las cosas bien y las hace definitivas. Isaías, cuyo nombre significa salvación de Jehová, nos estimula a poder dejar de apasionarnos por este mundo tan solamente por las cuestiones terrenales y que por cierto son perecederas, pero sí a dejar, si fuera posible, marcado un testimonio genuino de luz en este mundo de tinieblas, plasmando el mensaje de Dios, aun si fuera posible con nuestra propia sangre, como fue la realidad de este siervo de Dios. No todos conocen la historia de Isaías. No todos conocen la historia de este siervo de Dios, pero la historia aledaña a la Escritura establece claramente que este hombre, este siervo de Dios, este profeta, murió descuartizado, aserreado. Este hombre de Dios fue hecho pedazo por aquellos que justamente no quisieron oír su mensaje. El escritor del libro a los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, tuvo a bien de poder verdaderamente plasmar parte de aquella gran hazaña que 700 años antes de Cristo nosotros verdaderamente por la palabra conocemos que fue un hecho histórico. Y por eso claramente en el capítulo 11
no pudiéramos verdaderamente solo por tiempo hablar acerca de todo este capítulo que habla acerca de la fe, pero pensando desde el versículo 32 en adelante, dice claramente el escritor: ¿y qué más digo? Porque tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Qué glorioso el mensaje del Señor. Se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros no aceptaron el ser rescatados, queriendo de esta manera recibir una más digna resurrección delante del Señor. Y otros fueron atormentados con vituperios, con azotes, con prisiones, con cárceles. Fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, dice la palabra, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, hombres de los cuales el mundo no era digno. Errantes por el desierto, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos ellos, dice el escritor a los hebreos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios de alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Es la palabra poderosa de Dios que viene a nuestro corazón como un testimonio real de que hubo verdaderamente una historia detrás del mensaje que este siervo de Dios entregó 700 años antes de Cristo. Esta es la palabra escrita y desde nuestros tiempos, hace más de 2700 años, quiero decirle, amada iglesia, que sigue siendo un mensaje pertinente para nuestros tiempos, para la iglesia de estos tiempos, porque justamente nos enseñan tres aspectos muy importantes que tienen que ver con la teología cristiana. Este solo versículo que acabamos de considerar nos enseña tres aspectos muy importantes y que en esta noche yo quiero plasmar en sus corazones. En primer lugar, nos habla de la severidad de Dios. En primer lugar, nos habla acerca de la severidad de Dios. Dios es un Dios severo. Esa es la razón por la cual en la primera línea encontramos nosotros esta descripción en el año en que murió el rey Usías. Este es uno de los aspectos de la teología más imprescindibles de conocer, de entender, de aplicar, porque nosotros entendemos por la palabra que Dios es un Dios de amor. Primera Juan 4:8 dice claramente: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero tenemos también la otra cara de la moneda. Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29 dice: así que habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios con temor, con reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios es amor, pero Dios también es fuego que consume. Isaías no se ha quedado atrás. Él comienza inmediatamente su escrito diciendo: oí cielos y escucha tu tierra, porque Jehová tu Dios está hablando. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron en contra de mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero mi pueblo Israel no tiene entendimiento. Mi pueblo Israel no entiende. Oh gente pecadora, dice Isaías, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos de depravados, dejaron a Jehová, provocaron al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová no nos hubiese dejado un resto de tiempo, dice Isaías, nosotros fuéramos igual que Sodoma, que Gomorra, pero por la misericordia de Dios hemos permanecido. Dios es un Dios severo. Y durante todo su libro, Isaías mantiene latente el mensaje de la severidad de Dios. Tan solamente vea usted los capítulos 51, 63, 66. Nosotros vemos claramente que en estos capítulos Isaías resalta justamente las acciones principales de Dios y sus consecuencias en los tiempos finales, en los tiempos escatológicos.
Al menos 9 de ellas que rápidamente se las puedo enumerar. Dice la palabra que en aquel tiempo, cuando la ira de Dios, cuando la severidad de Dios se manifieste en plenitud, entonces se esconderán los hombres en las cavernas, se esconderán en los agujeros de la tierra, se desmayarán de espanto, los corazones desfallecerán, se retorcerán de dolores como una mujer en parto, no experimentarán el gozo, se cubrirán los montes de sus muertos, se llenarán los valles con el hedor, serán hollados por Dios como se pisa la uva en el lagar. El Dios que nosotros adoramos es ese, un Dios severo. Por cierto, la historia del rey Uzías nos deja un mensaje potente sobre este primer aspecto que estamos considerando. Por eso dice el texto: en el año en que murió el rey Uzías. ¿Quién era Uzías? Uzías fue un buen muchacho. Uzías fue un buen hombre. Uzías fue un buen siervo de Dios. Desde muy pequeño escuchó verdaderamente las instrucciones de su padre, de su madre, acerca del temor de Dios, de cómo hacer las cosas bien. Y a la edad de 16 años, Dios le dio el privilegio de poder sentarse en el trono, siendo uno de los reyes más jóvenes, entre otros, por cierto. Pero a la edad de 16 años, Uzías comenzó a reinar. Y reinó verdaderamente sobre el pueblo de Dios durante 52 años. Y durante ese tiempo él construyó grandes torres. La misericordia de Dios estuvo sobre él. Uzías tenía un ejército de más de 2.600 guerreros, de más de 307.000 valientes soldados que estaban allí dispuestos a dar su vida por él. Y de la mano de los ingenieros de aquel tiempo, dice la palabra del Señor, de que él allí construyó en las torres, verdaderamente en las murallas de la ciudad, elementos para poder atacar a sus enemigos con grandes flechas, con grandes piedras. Y verdaderamente su fama se extendió por todo aquel territorio y todos tenían terror de Uzías. Pero llegó el momento en que se levantó su brazo en contra de lo que Dios había establecido. 80 sacerdotes intentaron decirle y convencerlo diciendo: Uzías, no te corresponde a ti hacer eso, porque él había entrado al templo de Dios con el incenciario para poder verdaderamente allí hacer la labor de un sacerdote, y eso estaba prohibido por Dios. Y 80 sacerdotes allí le dijeron: Uzías, no te corresponde a ti hacer esa labor, para eso están los sacerdotes, tú eres un rey. Pero él no quiso hacer caso. Y en ese mismo momento Dios extendió su brazo sobre él y lo hirió con una lepra, de la cual, de acuerdo a lo que la palabra dice en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, él terminó muriendo. Murió de una lepra por haber levantado su brazo en contra de Dios. Debemos, por tanto, de recordar que Dios es tardo para la ira, grande en misericordia, pero su severidad se hará sentir. Es tardo para la ira, es decir, la ira vendrá. Si nosotros no hacemos las cosas bien, la ira de Dios vendrá, se dejará sentir la severidad de Dios. Por eso el libro de Números, capítulo 14, versículo 18, dice Dios a través de Moisés: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, y que visitará la maldad de los padres sobre los hijos, y a la segunda y a la tercera y aún a la cuarta generación. Que Dios nos bendiga. Dios es un Dios severo. Y esto es lo primero que nos enseña este versículo de la palabra. Por eso comienza diciendo: en el año en que murió el rey Uzías. Pero hay un segundo aspecto que yo quiero que consideremos a la luz de este párrafo. Y es justamente aquel que sigue en la línea de este texto que acabamos de considerar. Dice: en el año en que murió el rey Uzías, vi yo, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime. ¿Qué puede enseñarnos verdaderamente esta porción de la palabra? ¿Saben lo que nos enseña? Nos enseña acerca de la soberanía de Dios. Dios es un Dios soberano. Y soberano significa de que Él tiene el total, absoluto control de toda su creación. Los reinos, los reyes, los gobiernos se acaban, se terminan, pero nuestro Dios permanece para siempre.
Nuestro Dios permanece para siempre. Su trono de generación en generación. Nuestro Dios es grande. Vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¡Qué gran contraste! Mientras el mundo más y más se hunde en su miseria, nosotros vemos claramente que Dios permanece erguido allí en lo alto, inamovible, sentado sobre su trono. Por eso el capítulo 5 del libro de Lamentaciones, me gusta este capítulo, porque es un capítulo que habla justamente de este contraste. Jeremías, quien escribe este capítulo, comienza diciendo: acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a manos de extraños, nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas. Nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio. Padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Al egipcio, al asirio, extendimos la mano para saciarnos del pan. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos sus castigos. Siervos se enseñorean de nosotros, no hubo quien nos librase de su mano. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes de la ciudad de Judá. A los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos. Llevaron a los jóvenes a moler y a los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos ya no se ven más en las puertas. Los jóvenes dejaron sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestra danza se cambió en luto. Cayó la corona en nuestra cabeza. ¡Ay de nosotros! Porque pecamos. Por esto fue entenebrecido nuestro corazón. Por esto verdaderamente nuestros ojos se entenebrecieron. Porque el monte de Sión está asolado. Zorras andan por él. Pero mira lo que dice a continuación. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas de nosotros y te apartas de nosotros tan largo tiempo? Vuélvenos a ti, oh Jehová, y nos volveremos. El clamor final del pueblo que está hundido en la miseria, pero al mismo tiempo está muy consciente que su Dios permanece sentado para siempre sobre su trono. Entonces nosotros por la palabra podemos ver claramente que nuestro Dios es un Dios soberano. Y quiero muy brevemente compartir con ustedes acerca de 4 aspectos en los que nosotros por la palabra entendemos que la soberanía de Dios es aplicada. Y en primer lugar, quiero hablar acerca de su esencia. La soberanía de Dios es aplicada en su esencia. La soberanía absoluta de Dios no es simplemente el señorío supremo más alto, sino claramente es la virtud según Dios. Es soberano en sí mismo, es decir, la suya es la única soberanía y no existe soberanía en ninguna parte excepto la que se desprende de su señorío. Solo para que dimensionemos parte de la grandeza de su supremacía, podemos nosotros ver el primer nombre que recientemente entonábamos esta alabanza, el primer nombre con el que Dios se presenta en la Biblia, Elohim, el Creador. Aparece verdaderamente 31 veces en los primeros 31 versículos de la Biblia. De esta manera nosotros podemos ver claramente que desde el mismo inicio de la historia podemos palpar claramente la soberanía de Dios manifestada, revelando su poder absoluto a través del cual todo llegó a existir. Y por cierto, Dios no está pidiendo ser reconocido ni atendido su planteamiento. Muy por el contrario, Dios se presenta en el libro de Génesis de la misma manera como siempre nosotros lo leemos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, Dios se presenta, estos 7 aspectos son muy importantes que usted guarde en su corazón. Dios se presenta como el creador absoluto, Dios se presenta como el legislador absoluto, Dios se presenta como el proveedor absoluto, Dios se presenta como el castigador absoluto, Dios se presenta como el perdonador absoluto, Dios se presenta como el restaurador absoluto y Dios se presenta como el consumador absoluto. Así de soberano es nuestro Dios.
En segundo lugar, nosotros podemos ver por la palabra de que la soberanía de Dios es aplicada en su elección. En Corintios 15:45 vemos claramente que la palabra dice, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu viviente. Qué gran contraste. Por lo tanto, claramente nosotros vemos la soberanía de Dios, que es aplicada en su sentido más pleno en el hecho de haber levantado a un pueblo santo de la simiente de este primer Adán. Dios levantó a un pueblo santo, eso es lo más glorioso que ha salido verdaderamente de la descendencia de este primer hombre que Dios puso en el huerto del Edén. Dios a través de Adán levantó a un pueblo amado por quien nosotros como iglesia en este tiempo sobre todo estamos orando. Para que Dios bendiga a la amada nación de Israel. Sin duda nosotros debemos de considerar que la historia del pueblo de Dios comienza justamente con Adán. La palabra del Señor dice que Dios creó a Adán. Dio a luz a Set. Set dio a luz a Enos, Enos a Cainán, Cainán a Mahalaleel, Mahalaleel a Yared, Yared engendró a Enoc, Enoc a Matusalén, Matusalén a Lamec y Lamec a Noé, Noé engendró a Sem, Sem a Arfasad, Arfasad a Salá, Salá engendró a Eber, Eber a Pelec, Pelec a Reu, Reu a Serug, Serug a Nacor, Nacor a Taré y Taré a Abraham. Y allí en el 2160 a.C., capítulo 12 del libro de Génesis, Dios llama a Abraham y le dice claramente, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En la simiente de Abraham. Y por cierto, está haciendo una referencia directa al Mesías que había de venir a través de este gran siervo de Dios. Por esa razón, entonces, ahora Dios tiene palabras de bendición para su pueblo Israel. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 8 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. No por ser vosotros más importantes, pues eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que había prometido a vuestros padres en el tiempo pasado, y os ha rescatado de mano de servidumbre y de Faraón, rey de Egipto. Dios levantó a este gran pueblo amado, por el cual nosotros como iglesia hoy elevamos un clamor, una súplica. Pero de la misma manera, este segundo Adán, como dice el texto que anteriormente cité, de este segundo Adán que es Cristo, Dios también ha levantado un pueblo santo. Y por eso la palabra del Señor dice en el Evangelio según San Juan capítulo 1 versículos 11 en adelante, a lo suyo vino a cumplir su misión. La misión que el Padre le había encomendado. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero miren lo que dice el versículo siguiente. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos, dice, no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Porque verdaderamente Dios ha levantado una simiente de este segundo Adán que es Cristo. Por eso el apóstol Pablo claramente les habla a los hermanos en Éfeso y les dice en el capítulo 1 versículo 3 de su carta, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza y para la gloria de su gracia, con la cual, dice, nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y en inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Porque Dios levantó a un pueblo santo de la cabeza de este segundo Adán, y ese somos nosotros. Lo más glorioso de esto es de que habrá un momento, como Jesús lo dijo en San Juan capítulo 10 versículo 16,
en donde Jesús le abre su corazón a sus seguidores, a sus discípulos, y les dice: también tengo otras ovejas a las cuales debo traer para que vengan a este lugar, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Llegará el momento en que verdaderamente el plan de Dios se consumará y podremos ver verdaderamente todo este plan perfecto de Dios materializado con certeza absoluta, porque la Biblia lo dice así. Que Dios nos bendiga. No tan solamente nosotros vemos aplicada la soberanía de Dios en su esencia o en su elección, sino también en su creación. La perfecta suficiencia de Dios en sí mismo implica que Él quiere la creación sin necesidad alguna. Escúcheme bien, Dios no tenía necesidad de crearnos a nosotros. Dios verdaderamente no tenía necesidad de formarnos a nosotros, de dar inicio a este proyecto glorioso. Sin embargo, por lo que nosotros vemos en la palabra, Él lo hizo por su absoluta y libre voluntad. Y obviamente entendemos que su propósito final es manifestar su bondad y manifestar su gloria. ¿Sabe cuál es la diferencia entre la bondad y la benignidad? La benignidad es hacer el bien a aquellos que verdaderamente usted se encuentra en el camino. Usted va caminando por la calle y si se encuentra a alguien que necesita algo, usted le da, lo bendice y gloria a Dios. Esa persona es suplida en sus necesidades. La bondad tiene algo distinto. La bondad es la acción de crear una instancia para poder bendecir a otros. Y eso es lo que Dios quiso hacer cuando formó al hombre. Dios creó la instancia para poder bendecirnos, porque es propósito de Dios que nosotros estemos en bendición. Amén, iglesia. ¿Por qué nosotros verdaderamente debemos de entender en profundidad este tercer aspecto de la soberanía de Dios? Porque de pronto, si nosotros verdaderamente no tenemos claridad acerca de quién es el formador, el fundador, quién es verdaderamente el creador de todo esto que nosotros vemos y aún de lo que no vemos, de pronto nuestro corazón puede inclinarse hacia otros puntos que nos van a desorientar de los propósitos de Dios. Sin embargo, nosotros por la palabra conocemos que Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el creador de todas las cosas. La Biblia dice en el Salmo 24: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Me gusta lo que sigue diciendo el salmista: ¿quién estará en el monte de Jehová? ¿Y quién subirá a su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Mire lo que sigue diciendo: alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte, valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Él es el Rey de Gloria. Él está aquí en esta noche. Él está aquí en esta noche. Él está en este lugar, su presencia está en este lugar, su presencia se mueve en este lugar. El Salmo 115 en sus primeros versículos dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y tu verdad. Porque ¿qué han de decir la gente? ¿Qué han de decir los pueblos? ¿Dónde está su Dios? Y mire lo que dice el salmista: nuestro Dios está en el cielo, todo lo que quiso ha hecho. Nuestro Dios es grande. Es el creador de todo lo que usted ve y aún de lo que usted no ve. Que el Señor nos bendiga. Esta es la palabra poderosa de Dios que viene a nuestro corazón para que nosotros podamos verdaderamente entrar en una experiencia nueva en la presencia del Señor. No tan solamente la soberanía de Dios es aplicada en su esencia o en su elección o en su creación, sino también en su palabra. Y esto es trascendental que podamos entenderlo. La magnitud de la frase que Jesucristo vocifera en Mateo capítulo 24, versículo 35, es potente. Él dice: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Oiga, el mundo se puede burlar.
El mundo verdaderamente se puede mofar, pero llegará un momento en que verdaderamente esta frase vociferada por Jesucristo hace más de 2000 años cobrará fuerza. Y la palabra de Dios, aunque se hayan acabado los reinos, los imperios, la palabra de Dios permanecerá inmutable, eterna, firme e infalible. La poderosa palabra de Dios. ¡Qué tremendo! En la palabra de Dios están sus decretos, que son inmutables, son eternos. Ellos establecen claramente sus determinaciones, que son implacables. Y aunque en muchos aspectos quizás nosotros desconozcamos las determinaciones divinas, nosotros por la misma palabra conocemos de que Dios verdaderamente nos puso ese límite. Deuteronomio 29 dice claramente: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que guardemos y cumplamos la palabra de esta ley. De tal manera de que hay aspectos que nosotros no vamos a poder conocer más plenamente de la palabra de Dios, pero sí sabemos de que la misma Biblia establece que el mundo entero fue creado por la palabra de Dios. Hebreos 11:3 dice claramente: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Porque nuestro Dios es poderoso. Y la misma palabra de Dios establece que las cosas son sustentadas por su poder. Hechos 17 del 24 al 25 dice claramente la palabra: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo. Pues Él es quien da vida a todos y sustenta con su aliento todas las cosas. Ahora es evidente que todo este mundo va a ser juzgado por la poderosa palabra de Jesús. En el libro de Juan, capítulo 12, versículos 47 y 48, Jesucristo dice a todos quienes estaban allí: el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo les he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Por la palabra de Dios serán pesados los corazones delante de su presencia. Los escépticos, los incrédulos, los necios nos insultan y vociferan en contra de nosotros, diciéndonos: vamos ahora, si el Dios de ustedes es tan poderoso, ese Dios que en la palabra ustedes predican es tan poderoso, ¿por qué verdaderamente no termina con Satanás, lo destruye y se acaba todo el mal de una vez por todas? Aleluya. Nosotros sabemos que este hecho ocurrirá y hay garantías de que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, porque la palabra lo dice. El libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10 dice claramente: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Dios ya escribió el final de su archienemigo. Que el Señor nos bendiga. Eso tiene que darnos gozo, eso tiene que darnos alegría, porque la palabra del Señor dice que a los que son de Cristo el maligno no los toca. A los que son de Cristo el maligno no los toca. Usted puede dormir en paz, usted puede descansar en paz, camine por las calles seguro, porque verdaderamente usted está protegido por el poder de Dios. Por eso el Salmo 4:8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Hay gente que no puede dormir en las noches. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Haga que en su vida verdaderamente pueda haber un espacio suficiente para que la presencia de Dios pueda descender, y usted se dará cuenta que todo comenzará a cambiar. Las tinieblas comenzarán a disiparse. Que el Dios de paz nos bendiga. De tal manera que, de forma muy sintetizada, por cierto, les he mostrado por la palabra de Dios estos 4 aspectos en los cuales vemos la soberanía de Dios aplicada en su esencia, en su elección, en su creación
y en su palabra. Pero hay una tercera enseñanza que nosotros debemos verdaderamente de entresacar de este texto maravilloso. Yo creo que al salir de este lugar, este texto usted se lo va a saber de memoria. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Sus faldas llenaban el templo. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de la gloria de Dios. Nos habla de la gloria de Dios. Dos de los apóstoles que estuvieron con Jesús en el monte de la transfiguración describen ese momento como el más significativo en toda su carrera ministerial. Ahora ellos como discípulos, como siervos del Maestro, entonces son capaces de entregar, a muchos años de haber verdaderamente sido apartados del Señor, son capaces de entregar un mensaje potente. En 1 Juan capítulo 1 al 3, el apóstol Juan dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestras manos palparon tocante al verbo de vida. Eso os testificamos y os anunciamos. Lo que hemos visto y oído os anunciamos, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y en su Evangelio, en el capítulo 1, en el versículo 14, él de la misma manera completa esta experiencia y dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pedro habló también de esa experiencia. Y él dice en 2 Pedro 1, 16 al 18, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre gloria y honra, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Ellos hablaron de este momento glorioso en el que están con Jesús allí en el monte de la transfiguración. Ahora nosotros solamente hemos leído este primer versículo de este capítulo, y en este último aspecto que estamos tocando acerca de la gloria del Señor, solamente leímos la última parte. Pero déjeme decirle que todo este capítulo es la expresión más pura de la gloria de Dios manifestada, como creo que hace un momento el Señor se dignó en traer sobre este lugar, tal como estábamos cantando a su nombre. La gloria del Señor se siente en este lugar. ¿Siente la gloria usted? La gloria de Dios se siente en este lugar. Por eso realmente, hermano, cuando uno ve un capítulo como este, uno queda verdaderamente asombrado. Mire lo que dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daban voces diciendo: santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas, dice el escritor, se estremecieron con la voz del que clamaba, y dice que la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy hombre muerto, pues siendo yo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado desde el altar con unas tenazas, y tocando con él mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tu labio y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y me dijo: anda, ve y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ve por cierto y no comprendáis. Mire qué gloriosa la palabra del Señor. Dios le dice al profeta: engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, y se arrepientan y haya para ellos sanidad. Y entonces dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y Dios le responde al profeta diciendo: hasta
hasta cuando las ciudades estén asoladas y sin moradores, hasta cuando no quede ni un solo hombre en las casas y hasta cuando la tierra sea dejada desierta. Mire qué potente la manifestación de la gloria de Dios. Qué potente la manifestación de la gloria de Dios. Este solo capítulo establece verdaderamente cuáles son las implicancias. ¿Cuáles son las implicancias de la gloria de Dios en la vida del hombre, de la mujer de Dios? Y cuando nosotros verdaderamente vemos este capítulo, nos damos cuenta de que hay 4 aspectos en los cuales la gloria de Dios debe tener implicancias en nuestra vida. En primer lugar, en el aspecto personal. ¿Lo cree así? Aunque no lo crea, la Biblia lo dice, que así debe ser. La manifestación de la gloria de Dios en el hombre, en la mujer de Dios, debe ocasionar verdaderamente cambios en el aspecto personal. Experiencias en el aspecto personal. Por eso dice este párrafo que leíamos: vi yo al Señor, no dice vieron, dice vi yo al Señor. Y en el versículo 9 dice oí la voz del Señor, no dice oyeron, dice oí. Y dice finalmente y respondí yo, no dice respondieron. Eso establece claramente de que debe haber un compromiso genuino, de una experiencia permanente con Dios. ¿Por qué es importante llegar a esta experiencia en la vida cristiana? ¿Sabe por qué es importante? Porque Satanás, que anda como león rugente, él desea devorarte, amado hermano. Él desea devorarte, amada hermana. Él no está jugando a las escondidas con nosotros. Para él esta es una lucha a muerte. Y en la palabra del Señor nosotros encontramos 21 maquinaciones de Satanás en contra de los creyentes. Voy a nombrar solamente 10. Y las he denominado las 10 D de Satanás, porque todas comienzan con D. La primera de ellas, la decepción. No crea usted que los creyentes no pasan por esos andenes. Por eso Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, las buenas y las que quizás no son tan buenas. Está pasando un tiempo de puerta cerrada. Está viviendo un tiempo usted de enfermedad, de diagnósticos negativos, catastróficos. Tenga paz en su corazón. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Por eso Job verdaderamente, él termina su libro en el capítulo 42 diciendo: yo antes solo de oídas había oído a Dios, pero ahora conozco que Él todo lo sabe, que Él todo lo conoce, que aún mi pensamiento no se lo puedo esconder. Yo hablaba cosas que no entendía, de oídas la había oído, mas ahora mis ojos le ven. Yo le preguntaré y Él me responderá. Eso habla verdaderamente de tener una experiencia genuina con el Señor para evitar que el enemigo verdaderamente nos lleve al precipicio de la decepción. En segundo lugar, la desesperación. 2 Corintios capítulo 4 versículos 7 al 9 dice el apóstol Pablo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea para Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. El creyente no puede verdaderamente, hermano, entrar en la desesperación, porque nuestro Dios, que es soberano, tiene control de todas las cosas. Nuestro Dios, que es soberano, tiene control de todas las cosas. Usted no puede darle verdaderamente la razón al enemigo. En tercer lugar, el desaliento. El enemigo nos intimida, nos abofetea para que nosotros nos desalentemos. Recordando la historia de este gran siervo de Dios que hace un momento atrás veíamos su imagen al fondo, Martín Lutero, estaba escondido verdaderamente allí en su casa, ratonado. El Papa lo andaba persiguiendo, la iglesia le había puesto precio a su cabeza. Sus amigos lo habían traicionado. Muchos de sus amigos más cercanos se habían olvidado de él.
Y allí estaba, y de pronto un día, cuando sale de su habitación, encuentra que bajando las escaleras va su esposa, vestida completamente de negro, como a un funeral, vestida de luto. Martín Lutero queda espantado y le dice: mujer, ¿a dónde vas? ¿Quién se murió? La mujer lo queda mirando y guarda silencio. Y Martín Lutero, muy enojado, comienza a decirle: el Papa le ha puesto precio a mi cabeza, la Iglesia le ha puesto precio a mi cabeza, mis enemigos me han defraudado, los más cercanos se han apartado de mí, y además de esto ahora tengo que lidiar verdaderamente con tu falta de confianza, con tu falta de fe. ¿Cómo estás diciendo semejante aberración? Porque la mujer le había dicho en las pocas palabras que muy suavemente solo las mujeres saben decir: voy al funeral de Dios. Martín Lutero pronto en un silencio se tiró de rodillas al suelo, le pidió perdón a Dios, le pidió perdón a su esposa, se levantó y comenzó a escribir las obras más gloriosas que hasta el día de hoy nosotros reconocemos y conmemoramos, porque este hombre fue capaz de vencer el desaliento. El enemigo nos quiere verdaderamente intimidar para que nosotros nos desalentemos. Haga lo que hizo Martín Lutero. Ponga sus ojos en Dios. Como dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La duda. Capítulo 3, versículo 1 del libro de Génesis. La serpiente era más astuta que todos los animalitos. Y se acerca muy sigilosamente a la mujer y le dice: ¿con qué Dios ha dicho? ¿Con qué Dios ha dicho, Eva? El enemigo nos abofetea con la duda. Nosotros tenemos que mirar el ejemplo de Jesús, que Jesucristo, ante un momento tan terrible como ese de haber enfrentado a Satanás cara a cara, apeló a la palabra del Señor. La demora. Hebreos 3:7, Hebreos 4:7. Si hoy oyere su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Mira, hermano, solo usted conoce lo que Dios le está hablando. Solo usted conoce lo que Dios le está verdaderamente ministrando. Déjeme decirle, si usted no se toma en serio esa palabra, si usted deja pasar el tiempo, verdaderamente usted le estará dando la razón al enemigo en su vida. Usted tiene que tomar decisiones ahora. Las cosas que hay que cambiarlas ahora. Usted no puede dejar para mañana lo que hoy verdaderamente Dios por la palabra le está incentivando, le está estimulando que usted haga. Porque el día de mañana nosotros no lo conocemos. El día de mañana no nos pertenece. La discordia. Proverbios capítulo 6, este párrafo es maravilloso. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Pero solamente la última línea dice claramente: el que siembra discordia entre sus hermanos. Y déjeme decirle que el apóstol Pablo es lapidario frente a aquellos que verdaderamente están en nuestras congregaciones y andan causando divisiones. Y dice el apóstol Pablo: con los tales ni se junten. Que Dios los bendiga. La distracción, Mateo capítulo 14, versículo 30. Usted conoce esa experiencia maravillosa. Pedro iba tan bien caminando hacia donde estaba Jesús, pero de pronto se distrajo. Comenzó a ver las olas, comenzó a ver el viento y se comenzó a hundir. El enemigo también nos abofetea con esta arma. La deshonestidad. Efesios capítulo 4, versículos 25. Por lo cual dice: dejad la mentira, hablad verdad cada cual con su prójimo. No hay nada mejor que verdaderamente, hermanos, usted vea a una persona a los ojos y le diga la verdad. De una vez por todas, aunque duela, le diga la verdad. Sea honesto, porque la deshonestidad es un arma que el enemigo utiliza para poder verdaderamente sacarnos de los propósitos de Dios. Y finalmente la desobediencia. Tuviéramos harto que hablar acerca de esto, pero solamente sintetizar la vida de estos dos grandes hombres de Dios. Saúl, uno de ellos; Saulo, el otro.
Uno comenzó siendo amigo de Dios, pero terminó siendo enemigo de Dios. El otro comenzó siendo enemigo de Dios, pero terminó siendo amigo de Dios. ¿Cuál fue la razón por la cual Saúl terminó siendo enemigo de Dios? La desobediencia. Que Dios nos bendiga. Este es un primer aspecto que nosotros debemos de considerar, porque son implicancias de la gloria de Dios en nuestra propia vida. Pero no tan solamente debe haber implicancias en el aspecto personal, sino también en el aspecto familiar. La designación de la esposa de Isaías, como la profetiza en el capítulo 8, versículo 3 del libro de Isaías, es una designación que implica complicidad en el ministerio. Era una mujer de Dios que verdaderamente estaba allí codo a codo trabajando para el reino de Dios junto a su esposo. Y además de esto, nosotros encontramos en el capítulo 7, versículo 3, uno de los nombres de su primer hijo, Sear-Jasub. ¿Sabe lo que significa? Un remanente volverá. Y en el capítulo 8, versículo 1, Maher Salad Asbat significa el despojo se apresura. Es decir, los propios nombres de los hijos de Isaías verdaderamente eran un mensaje para el pueblo de Israel. Eso está hablando claramente de lo que más tarde Pablo habla en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 12, en donde él dice claramente que nosotros tenemos que aprender a gobernar bien nuestras casas, a mantener a nuestros hijos en sujeción y que verdaderamente honren a Dios. Que Dios nos bendiga. La gloria de Dios tiene verdaderamente implicancias en el aspecto familiar, y ahí usted tiene la prueba de que verdaderamente Isaías no fue la excepción. Las exigencias de Dios también fueron potentes para él. Además de esto, también en el aspecto eclesiástico, este tercer aspecto es fundamental. Las implicancias de la gloria de Dios tienen que también tener evidencias en el aspecto eclesiástico. Mira, hermano, cuando nosotros vemos la palabra del Señor, nosotros vemos claramente que el mensaje de Isaías no fue ambiguo, fue un mensaje certero. Él habla toda la verdad de Dios, no tan solamente de puras bendiciones. Él habla verdaderamente de toda la verdad de Dios, y ya lo quiero decir con dolor en mi corazón. No es sorprendente verdaderamente encontrar que existan iglesias en donde ya no se predica acerca del pecado, en donde no se predica acerca de la verdad de Dios, en donde no se predica acerca del mensaje de la cruz, de la muerte del yo, de la muerte del ego, del orgullo. Isaías verdaderamente marca la diferencia. Isaías se pone en la vereda del lado, porque el mensaje de Isaías en sus 66 capítulos está plagado verdaderamente de la verdad total y absoluta y plena de Dios. Él habla de la ceguera de Israel, él habla de la hipocresía de Israel, él habla de la desobediencia de Israel, él habla del castigo de Israel, y termina hablando de la salvación de Dios para Israel. Que Dios nos bendiga. Tenemos que verdaderamente nosotros examinar nuestros mensajes, nuestras homilías. Nosotros tenemos que examinar verdaderamente la palabra que está saliendo de nuestra boca. Y finalmente, la gloria de Dios no tan solamente tiene implicancias en el aspecto personal, en el aspecto familiar o en el aspecto eclesiástico, sino también en el aspecto social. Esto es muy relevante que nosotros podamos comprender. Y este es sin duda un aspecto trascendental en la vida como hijos del Señor. Es un desafío que tenemos, el poder materializar en los años que Dios nos conceda de vida, sean pocos o sean muchos, verdaderamente la verdad de Dios también a aquellos que están fuera de nuestras fronteras eclesiásticas, fuera verdaderamente de nuestros templos. El primer versículo más importante de toda la Biblia, Juan 3:16, yo creo que todos lo sabemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el segundo versículo más importante de toda la Biblia es 1 Juan 3:16. Y dice: en esto hemos conocido el amor de Cristo, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner la vida nuestra por la de nuestros hermanos. Entonces ahora tiene sentido lo que Jesucristo enseña en Mateo capítulo 25 desde el punto de vista aplicativo. Cuando Él dice: estuve desnudo y me cubriste, tuve hambre y me diste de comer, estuve en la cárcel y me visitaste. Dios te bendiga, siervo David. Dios te bendiga, siervo David. Dios te bendiga. Dios te bendiga.
Es decir, Dios quiere que nosotros podamos hacer algo por aquellos que sufren, por aquellos que verdaderamente viven en tiniebla, viven en la desesperación, en la incertidumbre. Dios espera que nosotros podamos dejar sobre esta generación un legado. Y le abro mi corazón en esta noche, iglesia amada. Deseo que ese legado no sea otro, sino la poderosa y eterna palabra de Dios. La educación es buena, pero la palabra de Dios es mucho mejor. La educación secular es buena, pero la palabra de Dios es mucho mejor. Los títulos profesionales son buenos, pero la palabra, el conocimiento de la palabra de Dios es mucho más glorioso. Debemos de entender verdaderamente la necesidad de poder lograr que sea la poderosa palabra de Dios la que esté en nuestra boca para poder compartir con las futuras generaciones. Isaías lo hizo así. Fácilmente usted puede encontrar 10 profecías que se cumplieron mientras él vivía. A Siria, a Moab, a Egipto, a Etiopía, a Tiro, a Asiria, Siria y Asiria. Y también es fácil encontrar 10 profecías que se cumplieron después de su muerte fácilmente. Usted puede encontrar allí la caída de Babilonia, a Edom, el decreto de los persas, el ministerio de Juan el Bautista, pero lo más glorioso, el ministerio glorioso y eterno del Mesías, desde el inicio hasta el final. Son palabras que se cumplieron después de su muerte. Pero además de eso, nosotros sabemos de que lo más glorioso del libro de Isaías es que hay muchas profecías que todavía no se han cumplido. Y fácilmente podemos encontrar profecías como la gran tribulación, como la segunda venida en gloria de Cristo, bajando con sus santos ángeles, con la instauración del milenio. Son profecías que usted puede encontrar y que aún no se han cumplido, pero se van a cumplir. Y yo quiero decirles, amada iglesia, aunque suene una obviedad, Isaías ya murió. Isaías ya no está. Ahora es nuestro turno. A veces quisiéramos que los grandes hombres de Dios estuvieran aquí. A veces quisiéramos que los grandes hombres de Dios estuvieran entre nosotros. Pero os digo como siervo del Señor, os digo como siervo de Cristo, el Dios de los grandes hombres está en medio nuestro. El Dios de los grandes hombres está en medio nuestro. Él está aquí. Su presencia está en este lugar. Yo quiero decirles, iglesia amada, que Dios tiene expectativas con nosotros. Dios tiene expectativas con nosotros, así como las tuvo con su amado pueblo Israel. O si tan solo pudiéramos considerar una línea de este mensaje en donde Dios abre su corazón a la espera de que todo cambie, de que el sol vuelva a brillar sobre el amado Israel. Y Dios dice a través del profeta: se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decir a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, viene con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de los chacales, en su guarida, será lugar de las cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos de Jehová. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán el desaliento y el llanto, porque Jehová estará con ellos. Dios tiene expectativas con su pueblo Israel, iglesia de Imperial. Dios tiene expectativas con nosotros. Dios tiene expectativas con usted, amado hermano, amada hermana, amado jovencito. Dios tiene expectativas contigo, así como las tuvo con Israel. Por eso que el último mensaje de Jesús en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8 les dice: y me seréis testigos
en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros llevaremos verdaderamente la manifestación misma de la gloria de Dios a través de nuestra propia experiencia. Quiero concluir solamente con esta frase. Solo nos resta comprender, iglesia amada, que necesitamos considerar estos tres aspectos de la teología para poder vivir una vida a la medida, una vida a la medida de Dios. Que el Dios de paz les bendiga.